Tu vida no cambia cuando ganas más. Empieza a cambiar cuando decides que no todo lo que entra en tus manos se tiene que ir. Diego contó los billetes arrugados sobre la mesa de la cocina por tercera vez. 480 pesos. El casero pasaba cada lunes a cobrar 500 pesos de adelanto semanal y el último lunes del mes le exigía el resto para completar los 4.500 pesos de renta. Le faltaban 20 para completar el pago de esa semana. Afuera llovía y el agua se colaba por la grieta del techo que el casero prometía arreglar desde hacía 6 meses. Diego tenía 38 años, las manos callosas de mezclar concreto desde los 15, y ningún lugar que pudiera llamar suyo. Metió la mano en el bolsillo de su pantalón de mezclilla manchado de cemento y encontró un billete de 50 doblado, dinero de un trabajo pequeño del sábado pasado que había olvidado. Respiró hondo. 530 pesos. Pagó los 500 al casero. Los 30 que sobraron los guardó como si fueran oro. Esa noche, mientras comía frijoles recalentados, abrió el navegador de su teléfono y buscó terrenos en venta. Los precios lo golpearon como un ladrillo en la nuca. 120,000, 90,000, 80,000 pesos en la periferia, donde apenas llegaba el transporte. Con su sueldo de albañil ganando entre 400 y 600 pesos al día cuando había trabajo, esas cifras parecían de otra galaxia. Cerró el teléfono y miró el recibo de renta pegado con cinta en la pared. 4.500 pesos cada mes. 4.500 pesos que desaparecían en un cuarto húmedo que no le pertenecía. Hizo la cuenta mental. En 10 años había pagado más de $500,000 de pesos en rentas. $500,000 que se había evaporado. Sintió que algo le quemaba el pecho. No era flojo, trabajaba 6 días a la semana, a veces bajo el sol de 40 grados, a veces en edificios sin terminar donde el viento helado se metía hasta los huesos. Pero al final del mes siempre quedaba igual, atrapado. Lo que más le dolía no era vivir en un cuarto pequeño. Lo que más le dolía era saber que llevaba más de 20 años trabajando con el cuerpo roto y aún así no podía señalar un solo pedazo de tierra y decir, esto es mío. Y entonces apareció Don Esperanza con una regla tan simple que Diego casi se rió en su cara. Pero antes de eso, Diego llevaba 2 semanas intentando entender a dónde se iba todo su dinero. Un día ganaba 600 pesos en una jornada completa. Al día siguiente, 300 por medio turno. El viernes cobraba 100 por un trabajo extra, pero el lunes amanecía con apenas 150 en la cartera y sin recordar en qué se habían ido los otros 1,000. Una mañana, mientras esperaba el camión hacia la obra, sacó un papel arrugado de su mochila y empezó a anotar. 30 pesos de desayuno en el puesto de la esquina, 15 pesos de refresco a media mañana, 50 pesos que le prestó a un compañero que nunca se los devolvió, 20 pesos de cigarros, 80 pesos de cena porque llegó tarde y cansado, 30 pesos en el Oxxo comprando cosas que no necesitaba. Sumó 225 pesos en un solo día, 225 pesos en puras fugas, en cosas que no recordaba haber comprado, en gastos tan pequeños que nunca parecían importantes, hasta que se juntaban. Multiplicó mentalmente. Si eso pasaba 5 de cada 6 días, eran más de 1,000 pesos a la semana, más de 4,000 al mes, a veces hasta 4,500. El papel le tembló en las manos. No era solo que ganara poco, era que gastaba sin sistema, sin control, sin dejar que nada se quedara. El problema real era que estaba viviendo como si el dinero fuera agua corriendo de una llave. Entraba y salía sin dirección, y mientras tanto, los terrenos subían de precio. El lote que había visto en febrero en 80,000 ya costaba 85,000 en abril. Cada mes que pasaba sin hacer nada, el sueño se alejaba más. El contratista de la obra le había dicho que en 6 meses arrancaba un proyecto grande, trabajo seguro, buenos pagos, pero Diego sabía la verdad. Aunque ganara el doble, si no cambiaba su forma de manejar el dinero, seguiría igual de vacío.
Don Esperanza tenía 62 años y 3 propiedades, una casa donde vivía, un departamento que rentaba y un terreno en las afueras que estaba preparando para sus nietos. Y había empezado como peón de construcción, igual que Diego. Se encontraron un miércoles en la obra. Durante el descanso del mediodía, Diego estaba sentado en un bote volteado comiendo tacos de la fonda cuando Don Esperanza se acercó con su termo de café. «Te ves destrozado, chamaco». Diego no levantó la vista. «Estoy bien». Don Esperanza soltó una media sonrisa. «Estás igual que yo hace 30 años, buscando terrenos en el teléfono y sintiéndote tonto porque no te alcanza». Eso le llamó la atención. Diego alzó la mirada. «¿Cómo sabe?». Don Esperanza se sentó en un costal de cemento y sacó un cuaderno viejo de su mochila. Las páginas estaban amarillas, llenas de números escritos a mano. Porque yo también creía que necesitaba ganar más, hasta que un ingeniero me enseñó una regla, la del 1%. Diego frunció el ceño. ¿1% de qué? De todo lo que cobres. 1 peso de cada 100 que te paguen, sin importar si es un trabajo de 200 pesos o de 2,000. Un 1% que no tocas, que no existe, que no es para el taxi, ni para el refresco, ni para nada. Diego lo miró con incredulidad. ¿1 peso de cada 100? Eso es nada. Por eso funciona, dijo Don Esperanza con calma, porque no duele. No te quita nada importante, pero se acumula. Y cuando se acumula sin que lo toques, se convierte en poder. Le mostró una página del cuaderno, columnas de fechas y cantidades pequeñas. 5 pesos, 12 pesos, 3 pesos, 8 pesos. Al final de cada mes, una suma total. El primer mes junté 120 pesos. Me sentí idiota. Pero el segundo mes fueron 210. El tercero, 300. Y en vez de gastármelos, los seguí juntando. Cuando alguien vio que yo sí podía guardar dinero mes tras mes sin tocarlo, me ayudó con el resto, pero solo porque yo ya había demostrado que era serio. El enganche de mi primer terreno lo hice en parte con mi ahorro y en parte con un empujón de alguien que confió en mí. Pero sin mis primeros pesos guardados, nadie me habría volteado a ver. Diego hizo la cuenta mental. Si ganaba en promedio 500 pesos al día, el 1% eran 5 pesos. 5 miserables pesos. Suena muy lento. Don Esperanza guardó el cuaderno. El tiempo va a pasar de todos modos. Puedes llegar al mismo día dentro de 1 año con algo en la mano o sin nada. Tú eliges. Esa noche, Diego buscó en su cuarto una lata vacía de chiles. La limpió, le puso una etiqueta con marcador negro que decía 1% y guardó 5 pesos. Los primeros días fueron casi invisibles. Un trabajo de 400 pesos, 4 pesos a la lata. Un fin de semana ayudando a un vecino por 1,000 pesos, 10 pesos a la lata. Cada vez que cobraba, antes de guardar la cartera, separaba el 1%. Al principio le daba risa. 4 pesos no compraban ni un refresco. Pero Don Esperanza le había dicho algo que se le clavó en la mente. No es el dinero, es el músculo de la disciplina. Estás entrenando para no ser débil. La primera semana juntó 32 pesos. Los contó 2 veces sobre la cama antes de dormir. 32 pesos que seguían ahí al día siguiente. No se habían evaporado en tacos, cigarros o antojos. Existían. La segunda semana fueron 58 pesos más. Total, 90. Por primera vez en su vida, Diego vio dinero crecer en lugar de desaparecer. Y entonces empezó a cambiar otras cosas sin darse cuenta. Dejó de comprar el desayuno en el puesto caro y se levantaba 10 minutos antes para hacerse unos huevos. 20 pesos menos al día. Llevaba agua en un garrafón en lugar de comprar refrescos. Otros 15 pesos ahorrados. Ese dinero extra no lo metía a la lata del 1%. Eso era sagrado, intocable. Pero sí lo guardaba en un sobre aparte. Al final del primer mes, la lata tenía 180 pesos. Ese mes tuvo suerte. 2 trabajos extra de fin de semana hicieron crecer el 1% más rápido. Hubo semanas buenas, donde trabajó en 2 obras al mismo tiempo, días donde ganó 800 pesos. Pero también hubo semanas con solo 3 días de trabajo. El sobre de extras tenía 310 pesos.
Total, 490 pesos que no se habían ido a ningún lado. La lata empezó a pesar. Un día, camino a la obra, la llevaba en la mochila y sintió el metal frío golpear contra su espalda. Le gustó ese peso, le recordaba que algo estaba pasando. Don Esperanza lo vio contar monedas durante el descanso. Ya te diste cuenta de algo, ¿verdad? No te estás muriendo de hambre, no te falta nada vital, y el dinero sigue ahí. Era verdad, no había dejado de comer, no andaba en harapos, no sentía que le faltara algo esencial, solo había dejado de gastar en aire. Y el aire, cuando se juntaba, se convertía en tierra. Pero la primera prueba real estaba a punto de llegar. Al final del mes 3, las botas de Diego tenían un agujero en la suela izquierda. Cada vez que pisaba un charco, el agua le empapaba el calcetín. Llevaba 3 semanas poniéndoles cartón por dentro, pero el cartón se deshacía a media jornada. Un sábado pasó frente a una tienda de calzado industrial. En el aparador había unas botas reforzadas con casquillo de acero, suela antiderrapante. 900 pesos. Prácticamente exactos. 540 de la lata, 400 del sobre. Se quedó parado frente al aparador 10 minutos. Las botas eran una inversión, una herramienta de trabajo, no un capricho. Estaba justificado. Entró a la tienda. El vendedor le mostró el modelo. Se las probó, le quedaban perfectas. Sacó la cartera y entonces escuchó la voz de Don Esperanza en su cabeza. El músculo de la disciplina. Las botas no eran urgentes, incómodas sí, molestas también, pero podía durar un mes más con cartón, tal vez 2. La lata del 1% llevaba 3 meses creciendo sin interrupción. Si la rompía ahora, ¿cuánto tardaría en volver a empezar? ¿Se las lleva?, preguntó el vendedor. Diego miró las botas, luego miró sus manos callosas. Todavía no. Salió de la tienda con las botas viejas puestas y el agua filtrándose por la suela rota, pero la lata en su mochila seguía intacta. 540 pesos que nadie le había regalado. 540 pesos que él había construido moneda por moneda. Esa noche, mientras secaba sus pies mojados, sintió algo extraño en el pecho. No era felicidad, era otra cosa. Control, poder, la capacidad de decirle que no a algo que quería porque había algo más grande esperándolo. Le puso más cartón a las botas y al día siguiente, cuando cobró 500 pesos por un trabajo de impermeabilización, separó 5 pesos para la lata sin pensarlo 2 veces. Pero lo que venía después iba a doler más que cualquier bota rota. Su hermana Claudia lo llamó un domingo por la tarde. La voz le sonaba cansada. «Diego, necesito pedirte algo». Él ya sabía lo que venía. Claudia siempre necesitaba ayuda, y él siempre decía que sí. «Dime». «Es la quinceañera de Lupita. Ya pagué el salón, ya contraté al grupo, pero el vestido que ella quiere cuesta 3,500 y solo tengo 2,000. ¿Me podrías prestar 1,000? Te los pago en 2 meses, te lo juro». Diego miró la lata sobre su mesa. 5 meses completos, 820 pesos. Y el sobre de los extras, 700 más. Total, 1,520 pesos. Exactamente lo que Claudia necesitaba. «Diego, ¿sigues ahí?» «Aquí estoy. Es que Lupita ha esperado esto toda su vida. Ya sabes cómo son las niñas con sus 15. Sé que tú no tienes hijos, pero si los tuvieras...» Ahí estaba, la presión, la culpa, el «tú no tienes responsabilidades reales», como si su sueño de tener un terreno fuera un capricho. Respiró hondo. «Claudia, no te puedo prestar». Hubo silencio del otro lado. «¿Qué? Ese dinero está apartado para algo importante». «¿Más importante que tu sobrina, Diego? Siempre he podido contar contigo. ¿Por qué ahora no?» La rabia le subió por la garganta, pero la controló. Habló despacio. «Porque siempre he dicho que sí, Claudia, y nunca me has devuelto nada. Esta vez
no puedo. El silencio se hizo largo. Cuando Claudia volvió a hablar, su voz sonaba herida. No pensé que fueras así. Y colgó. Diego se quedó con el teléfono en la mano, virando la lata sobre la mesa. Le dolía el pecho, no porque Claudia tuviera razón, sino porque decir que no a la familia era más difícil que decir que no a las botas. Pero también entendió algo doloroso. Muchas veces no pierdes tu futuro por grandes errores. Lo pierdes por pequeñas lealtades mal puestas. Si regalaba esos 1,000 pesos, ya sabía lo que iba a pasar. En 2 meses Claudia no se los devolvería. Él lo sabía, y estaría otra vez en cero, viendo terrenos en el teléfono sin poder comprar ninguno. Abrió la lata, contó monedas y billetes. 820 pesos. 5 meses de decir que no a refrescos, a antojos, a compras impulsivas. 5 meses de construir algo. Cerró la lata, no la tocó. Claudia no le volvió a hablar en 2 semanas. En las reuniones familiares lo miraba con distancia, pero Diego ya no sentía culpa. Sentía otra cosa. Límites, respeto hacia sí mismo. Y el reloj seguía corriendo hacia su meta. El golpe llegó en el mes 6. Diego estaba cargando un costal de cemento en una escalera sin barandal cuando pisó mal. La rodilla se le dobló. Sintió el dolor antes de poder frenar la caída. 3 días sin poder trabajar. 3 días en cama, con la pierna envuelta en vendas y pomada. 3 días sin ingresos. Y el lunes había que pagar los 500 pesos de adelanto semanal. Tenía 2 opciones. Romper la lata del 1%, que ya llevaba 1,150 pesos, o pedir un préstamo express de esos que cobran intereses brutales. Ninguna de las dos le gustaba, pero entonces recordó el sobre de los extras, los ahorros adicionales que había juntado de no comprar refrescos, no desayunar en la calle y no gastar en tonterías. 620 pesos. No era el dinero sagrado del 1%, era su colchón de emergencias. Para eso lo había guardado. Pagó los 500 de la renta. Los 120 restantes fueron su comida hasta que pudo volver a trabajar. La lata del 1% nunca se abrió. Don Esperanza lo fue a visitar al 4.º día. Escuché que te lastimaste. Ya estoy mejor. ¿Tocaste la lata? No. Don Esperanza asintió satisfecho. Luego sacó su cuaderno viejo. Cuando yo llevaba 8 meses ahorrando, mi hijo se enfermó. Necesitaba medicina. Tenía el dinero del 1% ahí, casi 4,000 pesos, pero no lo toqué. Vendí mi bicicleta, pedí adelanto en la obra, hice lo que fuera, pero no rompí el sistema. Diego lo miró en silencio. ¿Sabes por qué?, preguntó don Esperanza. Diego negó con la cabeza. Porque si lo rompes una vez, lo rompes siempre. El cerebro aprende que ese dinero está disponible, y entonces deja de ser tu futuro. Vuelve a ser tu presente, y el presente siempre se gasta. 2 semanas después, Diego volvió a trabajar cojeando, pero trabajando. Los meses siguientes fueron diferentes. El proyecto grande que el contratista había prometido arrancó. No le pagaban más por día, seguían siendo los mismos 400 a 600 pesos por jornada, pero hubo más días completos. 5, 6 días seguidos cada semana. Menos huecos, menos incertidumbre. La constancia sí subió, y cuando había días largos con horas extra o trabajaba medio turno en una segunda obra el mismo día, llegaba a juntar 700 u 800 pesos. El 1% empezó a crecer más rápido. 10 pesos de un día largo, 15 de otro, 8, 12, y en el mes 12 pasó algo que no esperaba. Don Esperanza lo llevó en su camioneta a ver un terreno. Estaba en la periferia, a 40 minutos del centro. 120 metros cuadrados, 80,000 pesos, pero el dueño necesitaba vender rápido y aceptaba 30,000 de enganche y el resto en abonos mensuales durante 2 años. Diego abrió la lata esa noche y contó todo. 2,100 pesos del 1%, más el sobre reconstruido de extras, 2,200. Total, 4,300 pesos.
No eran 30,000, ni de cerca. Pero entonces don Esperanza le dijo algo que Diego nunca olvidaría. Yo te presto 25,700. Me los pagas en 18 meses sin intereses. Pero solo porque vi que durante un año completo no tocaste ni un peso de esa lata, ni cuando te lastimaste, ni cuando tu hermana te presionó. Eso me dice que eres serio, y yo solo le presto a gente seria. Diego no pudo hablar, solo asintió. El sábado siguiente, frente al dueño del terreno y un notario, firmó el contrato de compraventa. Puso su parte del enganche, 4,300 pesos en efectivo, billetes y monedas que había juntado 1% a la vez durante 12 meses. El dueño los contó despacio. ¿Todo esto juntaste siendo albañil? Todo. El notario levantó la vista. No todos los días veo a alguien llegar con efectivo así, sin un banco de por medio. Diego salió de esa oficina con un papel en la mano, un contrato firmado, un terreno que era suyo, 120 metros cuadrados de tierra polvosa en la periferia, pero era suyo. Esa noche no durmió, no de tristeza, de alivio. Y todavía faltaba la parte más difícil, vivir como el dueño de algo. Pasaron 8 meses más. Diego seguía viviendo en el cuarto de renta, pero ya no se sentía atrapado. Cada 15 días iba a su terreno. Al principio solo miraba, luego empezó a limpiarlo. Después cavó los cimientos de lo que sería un cuarto pequeño. El 1% nunca se detuvo. Ahora iba directo a pagar el préstamo de don Esperanza y a juntar para materiales. 5 pesos de cada 500, 10 pesos de cada 1,000. No dolía, pero seguía acumulándose. Ese año no hubo lujos, solo obra, camión y frijoles. Cada peso tenía destino. Renta, abonos del terreno, pagos a don Esperanza, cemento, todo calculado, todo controlado. Un domingo, mientras mezclaba cemento para la primera columna de su futuro cuarto, llegó Claudia con Lupita. No habían hablado mucho desde la pelea de la quinceañera. Claudia miró alrededor. ¿Esto es tuyo? Sí. ¿Cómo le hiciste? Diego se limpió las manos en el pantalón, no con arrogancia, con tranquilidad. Con el 1% de cada pago, durante un año, sin tocarlo. Eso me abrió la puerta para que alguien confiara en mí y me ayudara con el resto. Claudia se quedó callada. Lupita caminó por el terreno, curiosa. ¿Y vas a construir aquí poco a poco? Sí, primero un cuarto, luego otro. No tengo prisa. Claudia lo miró diferente, como si lo viera por primera vez. Perdón por lo que te dije. No entendía que estabas construyendo algo real. Ya pasó. Antes de irse, Claudia le dio un abrazo corto, incómodo, pero real. Diego volvió a mezclar cemento. La lata del 1% ahora era una cuenta de banco, pequeña pero creciendo. Ya llevaba 1,800 pesos nuevos. En 6 meses más podría comprar las varillas para el techo. En un año, las ventanas. No era rápido, no era mágico, era un sistema, y el sistema no fallaba si él no lo rompía. Entonces, se acordó de la primera noche, cuando separó 5 pesos miserables en una lata de chiles. En ese momento había pensado que era muy poco. Ahora entendía la verdad. Lo poco no era el 1%, lo poco era creer que necesitaba ganar más para cambiar su vida. Solo necesitaba dejar de soltar lo que ya tenía. Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre su terreno, Diego se sentó en una piedra y miró el horizonte. Ya no era el mismo hombre que buscaba terrenos en el teléfono sintiéndose humillado. Ahora era alguien que podía decir: yo construí esto peso por peso, sin trucos, sin magia, solo disciplina. Y esa identidad valía más que cualquier título de propiedad. La historia de Diego nos enseña que una moneda te vuelve rico de la noche a la mañana. Enseña algo más profundo, que una persona empieza a cambiar su destino en el momento en que deja de tratar todo lo que gana como algo que debe desaparecer. El 1% no compró por sí solo el terreno. Lo que hizo fue construir algo todavía más importante primero: disciplina, control.
constancia y credibilidad. Diego no transformó su vida porque de pronto empezara a ganar muchísimo más. La transformó porque dejó de vivir sin sistema, porque aprendió a separar antes de gastar, porque dejó de romper sus propias promesas, porque entendió que el futuro no se construye con grandes impulsos, sino con pequeñas decisiones repetidas durante mucho tiempo. Lo que realmente cambió su vida no fue una gran oportunidad, fue convertirse en alguien confiable, confiable para sí mismo, y después confiable ante los ojos de alguien más. Y muchas veces así funciona la vida. Primero demuestras que sabes cuidar lo pequeño y luego llegan las puertas para lo grande. La moraleja de esta historia es simple. No necesitas empezar con mucho para construir algo grande. Necesitas dejar de soltar lo poco que ya tienes. Muchas personas creen que su problema es solo el ingreso. Y sí, a veces ganar más ayuda. Pero muchas otras veces, el verdadero problema es que todo entra sin orden y sale sin propósito. Y cuando el dinero no tiene dirección, la vida tampoco. Diego no compró solo un terreno, compró una nueva identidad. La identidad de un hombre que dejó de vivir al día por dentro, incluso antes de dejar de vivir al día por fuera. Quiero que hoy hagas algo sencillo, no mañana, hoy. Busca una lata, un frasco, un sobre o abre una cuenta separada y ponle un nombre. Puede ser 1%, mi terreno, mi libertad, mi futuro o mi salida. A partir de hoy, cada vez que recibas dinero, separa el 1% antes de gastarlo. No después, antes. Si recibes 100 pesos, guarda 1. Si recibes 500, guarda 5. Si recibes 1000, guarda 10. No importa que parezca poco. Lo importante no es la cantidad inicial. Lo importante es que tu mente empiece a aprender que no todo lo que entra se gasta. Y junto con eso, durante los próximos 7 días, anota cada gasto pequeño que hagas. Todo. Refresco, antojo, taxi, cigarros, comida rápida, compras impulsivas, cualquier fuga. No para sentir culpa, solo para ver con claridad. Al final de la semana, suma todo y hazte esta pregunta. ¿Cuánto de mi cansancio financiero viene de ganar poco y cuánto viene de soltar demasiado? Ahí puede comenzar tu verdadero cambio.